Una presentación muy importante, Oesterheld, lectura desde la memoria y la resistencia. Me estoy ayudando con la ayuda a memoria que tenés en la espalda. ¿Por qué esta de encuentro? Porque nos pareció importante en la comunidad universitaria, decía hace un rato, montarnos en la ola del Eternauta. Creo que esta producción suscitó expectativas, creo que se tomó como una buena noticia, es una buena noticia y nosotros queremos retener esa buena noticia y sacarle el jugo, porque si es una buena noticia, si fue tomada así es porque significa algo. Y hay algo de la cultura popular, hay algo de lo argentino, hay algo del amor propio que esto nos hace retomar, que nos parece importante. Uno que leyó el Eternauta cuando era adolescente, va teniendo distintas lecturas dentro de los contextos Sí. que atravesamos. Digo, ¿eso también se analiza acá? Sí. Hoy hay dos invitados. La autora de Los Oesterheld, justamente Fernanda Nicolini, una de las autoras, y Marcelo Figueras, por una nota que sacó sobre el Eternauta, un periodista que trabaja en crítica cultural, que también nos movilizó mucho porque justamente se trata de eso, de sacar, de poner en valor actualizaciones que produjo la serie y sin perder algunos sentidos. Entonces ese debate, por supuesto que va a estar, sí. Sí, revaloriza también la cultura argentina, digo, en un contexto y en una época donde las cuestiones revolucionarias están muy latentes, digo, hoy casi demonizadas en la visión libertaria que tenemos de la sociedad hoy. Sí, por supuesto. Le pedimos al Eternauta o le sacamos hasta consignas, ¿no? Esto de nadie se salva solo. Bueno, ayer hubo una marcha importante de científicos reclamando y esa fue un poco la consigna. Hay algo de la industria nacional que se pone en juego, de cierto ingenio y puesta en valor de lo técnico, de la formación técnica. Creo que de todas esas cosas nos interesa profundizar y bueno, y encontrar encontrar esos elementos que nos ayuden a encontrar coordenadas para salir de todo esto, para reponernos de esto. Cuando venía acá para la universidad veía, en el celular, ¿no? Cómo la figura del Eternauta empezó a convertirse en un símbolo de resistencia, ¿no? Tanto para el CONICET, bueno, supongo que en las marchas universitarias, las próximas que probablemente haya va a aparecer, bueno, el Garrahan, todo lo que vemos, y pensaba como de la creación de algo artístico, como es un personaje de una historieta que viene del género literario, se puede hacer un símbolo que tenga una trascendencia política, ¿no? Y también pensaba que bueno, nada, yo me dediqué con Alicia a investigar la historia de la vida de Héctor Oesterheld, que es la torre del Eternauta, y de sus hijas, y lo importante que también es saber cuáles son las vidas detrás de personas como él que crearon esta obra literaria que tiene esta trascendencia, ¿no? Como su vida y su obra están completamente conectadas. Así que bueno, espero que en la charla esto pueda salir a la luz también. En un contexto de destrucción, digo, tan grande y con los cañones tan claramente apuntados sobre todo lo que sea cultura y producción cultural, digo, que el Eternauta, la serie, esté teniendo este éxito, digo, la verdad que es muy importante, digo, para todos nosotros, para los que creemos en la cultura argentina, digo, sobre todo porque además no es cualquier historia de ciencia ficción, sino básicamente es una historia que permite desandar un camino hacia la historia argentina, hacia, por eso, la década del 50, y permite hacer un recorrido maravilloso a través de los 70, que nos permite entender, o sobre todo, imagino que a las generaciones más jóvenes también los ayuda a entender que la lucha de hoy no es nueva, ¿no? Digo, que es casi la misma lucha de siempre, solo que, digamos, los villanos han cambiado de máscara, nada más. Fernanda, se da el Eternauta en el marco de una Argentina totalmente distinta, una Latinoamérica totalmente distinta, donde la novela gráfica, hoy conocida como el cómic, tenía una fuerte impronta. Digo, en virtud de esto, en la investigación que ustedes hicieron, ¿cómo se vive esa época dorada del cómic que está inserta el Eternauta? Claro. Bueno, Héctor afortunadamente vivió esa época dorada, pero también lo importante me parece de él es que él cambia también el concepto de cómic o de historieta que se consumía de afuera, ¿no? Venía a Estados Unidos
y de Francia. Y creo que la trascendencia de Héctor Oesterheld, no solo en el Eternauta, sino tiene un montón de otras historietas que también se siguieron leyendo, que hoy se pueden conseguir, es esto, que él la hizo local y además sacó la idea de que el héroe era uno solo, ¿no? Esto que decimos el héroe colectivo, que él lo fue madurando a lo largo de su vida también, ¿no? De hecho, la idea del héroe colectivo la acuña en el 75 en una entrevista que da, pero ya venía en su historieta, ¿no? Y en sus guiones. Y esto que decía, esta idea de hacerlo local, por un lado, entonces cualquier chico iba al kiosco, ¿no? Abría la historieta, o Bracero, había el Eternauta y veía que las cosas pasaban en su barrio, o en el tren que él se tomaba. Y no solo eso, sino también esta idea de que son personas comunes haciendo cosas extraordinarias, porque la vida les pone ese desafío. Entonces me parece que eso es una universalidad de una historia que vos la podés leer en el 57 o la podés leer ahora y adaptar en Netflix, por ejemplo, ¿no? Y que sigue funcionando. Bueno, y aparte hay un personaje como Favali que revaloriza lo que tiene que ver con la educación pública, el conocimiento técnico. Digo que nosotros que, bueno, vos sos más joven que yo, pero que por ahí con Marcelo vivimos MacGyver, digamos, un poco ese sentido. Sí, y no solo Favali es un personaje extraordinario, ¿no? Porque más literariamente es un personaje extraordinario que a Héctor le permite hacer un montón de cosas, pero si uno ve el Eternauta original y también las reversiones que hace, hay un obrero, ¿no? Hay un chico, hay un estudiante, hay un tornero, o sea, él hacía como esta diversidad, esta idea de lo colectivo no es solo como una idea abstracta, ¿no? Es una idea de lo colectivo, de lo social, de todos los engranajes que hacen que una sociedad, pueda resistir, pueda salir adelante, pueda ser creativa, pueda funcionar solidariamente. Y aparte, la movilidad social está bien inserta también en esto que mencionás. Totalmente. Marcelo, ¿cómo lo vivís a este momento? Digo, porque revalorizarlo en esta Argentina libertaria, digo, hay varias lecturas para hacer. Sí, digo, clarísimamente. Creo que es una de las razones del fenómeno, ¿no? Digo, sin minimizar el valor de la obra original y sin minimizar tampoco el valor de la producción de la creación de Bruno Stagnaro y de su equipo. Digo, me parece que parte de la repercusión que tuvo en esta circunstancia deviene de la necesidad imperiosa de miles y miles de argentinos de volver a estar orgullosos de algo que tiene que ver con nosotros. Yo se lo decía a Paco Ramos, que es el director de Netflix para Latinoamérica, le preguntaba, digo, ¿alguna vez viste algo así, de alguna de las cosas que produjiste? Digo, no, es lo más parecido que tenemos desde que ganamos el Mundial en algún sentido. ¿Y por qué ese fervor? Bueno, por infinidad de razones, pero una de ellas es por decir, digo, loco, somos algo más que esta mierda, ¿no? Y me parece que eso es lo que ha tirado mucho del éxito de este Eternauta. Sí, cambia el discurso que está imperante, si se quiere hoy, el individualismo hacia, como bien decía Fernanda, nadie se salva solo. Me llamaba mucho la atención un tweet que creo que ayer lo vi, un posteo que vi ayer y que al cual le replicaba un escritor argentino, Alejandro Soifar, que vive en Canadá desde hace 8 años, que era una crítica de alguien que vio el Eternauta en los Estados Unidos y le llamaba la atención de manera negativa que Juan Salvo se negase a agarrar un arma, y esta insistencia en tratar de salvar a todos los que estaban, esto lo veía mal. Y Soifer, viendo ese posteo, decía, digo, sí, yo que estoy hace 8 años viviendo en Canadá, sabía que esto iba a impactar raro acá, porque claro, es muy contracultural para ellos. No es la cultura en la que están viviendo, ¿viste? Es una cultura absolutamente individualista, en la cual casi entre los primeros derechos que hay es el de estar armado, ¿viste? Es muy distinto lo que plantea el Eternauta, lo que planteó Héctor desde el comienzo, verdaderamente era muy distinto, a pesar de tomar, digo, como todos los lugares comunes de un género que nos venía semi importado, digo, no solo los cambió al cambiar los nombres de las calles, también cambió el espíritu que había detrás. Última pregunta, una para cada uno. Digo, en este sentido que mencionás, uno entiende lo que estás planteando con respecto a este escritor, porque cuando quisieron hacer la remake del Secreto de sus ojos no le salió. No sé si la viste la película. ¿Viste? Es muy difícil de entender la idiosincrasia. Pero desde el neoliberalismo, de un país anglosajón y demás. Pero creo que al mismo tiempo eso es parte de la explicación de por qué ha resonado también en otros países, ¿no? Porque en otros países, sin estar imbuidos de la cultura argentina, que está tan metida en este Eternauta serie,
percibieron la diferencia y percibieron la diferencia del mejor de los modos, ¿no? Diciendo, esto no es otra versión más de la Guerra de los Mundos, esto es otra cosa, está mirado de otro lugar. Los tipos y las tipas que están sujetos a esta circunstancia extrema no reaccionan de la misma manera, reaccionan de otra. Y eso es lo que creo que hizo que el Eternauta esté viajando como estaba viajando de esta manera, en lugares que por eso precisamente no son los que están en el centro del mundo, sino en la periferia como nosotros. Y Fernanda, con vos por último, digo, hablaste de Hora Cero. En aquel momento, como pasó con la Operación Masacre, que aquí el caballero hizo un excelente libro de ficción con respecto a la investigación, si no me equivoco, lo he leído ya hace un tiempo, digo, era fascículos. Hoy por hoy, digamos, yo cuando lo leí también lo leí en fascículos, pero después se convirtió en libro. Y hoy la serie es un nuevo vehículo de comunicación muy parecido a lo que se había pensado en aquel momento, más allá de aggiornar algunas cuestiones. Sí, y además lo interesante creo que es también pensar que el propio Héctor también fue adaptando su propio Eternauta, no solo porque también salieron en fascículos, pero después en el 75 se junta todo en un libro, y él lo publica como libro con un nuevo prólogo, donde yo decía que ahí sale la idea del héroe colectivo dicho por él, y después él también en el 76 hace una nueva versión, que es una segunda parte, y en el 69 ya había hecho una versión para revista Gente con dibujos de Breccia, entonces él mismo sabía que era una obra no solo maleable en ese sentido, sino que podía ser interlocutora de cada época en la que se iba leyendo o se iba produciendo. Entonces, me parece que hay una continuidad. De hecho, que esté su nieto, Martín Oesterhel, en la producción y el guión y en la consultoría de la serie, no es casual, ¿no? Digo, hay un Oesterhel ahí que conoce muy bien la obra de su abuelo y que sabe que el espíritu del Eternauta tiene esta posibilidad de, como es una obra universal, seguir leyendo los tiempos para seguir produciendo sentido en cada presente.